No soy médico, no soy nutricionista. Soy el Padre Andrés y te regalo esta vitamina. Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Hoy nos encontramos en el Evangelio con una persona que encontró un gran tesoro. Esa persona se llamaba Mateo y se encontró con el gran tesoro que es Jesús. Jesús cambió totalmente la vida de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Para los judíos, Mateo era un pecador, un publicano, una persona que casi había traicionado los de su propia religión por estar al servicio de los romanos. Recaudaba el impuesto de los judíos para dárselo a los romanos. Eso en la cabeza de los judíos no cabía, porque si consideraban a los romanos como unos paganos, como unos que estaban esclavizándolos casi, y entre los judíos personas que les colaboraran a ellos, no les cabía en la cabeza. Por eso Mateo es considerado también un pagano, un pecador, pero para Jesucristo no es así. Y yo creo que este pasaje es actual también para nosotros. Para Jesucristo, para Dios, todos somos sus hijos. Él no tiene acepción de personas. Él quiere que todos nosotros, todos, lleguemos a Él, que nos acerquemos a Él, que lo encontremos a Él, a Dios, y lo sigamos y lo amamos. Y primero que todo, que nos sintamos amados. Por eso yo no puedo hacer acepción de personas. Yo no puedo decir, claro, este me cae bien, este es fiel a Dios, esta persona es buena, es lo mejor. ¿Por qué? Porque está en mi religión y porque sigue mis creencias. Y el otro, porque no se comporta como yo, entonces ese es un pecador, un infiel. No, Jesucristo no hace acepción de personas. Y después de que le hace el llamado a Mateo, en la noche, Mateo invita a Jesús a una fiesta con sus apóstoles. Y ellos van a esa cena, a esa fiesta, donde estaba Mateo con todos sus amigos. ¿Ustedes se imaginan cuáles eran los amigos de Mateo? Publicanos, pecadores, según los judíos, según los fariseos, pero no según Dios, no según Jesucristo, porque Jesucristo se sentó con ellos, comió con ellos, celebró esa fiesta con ellos. Entonces, tenemos que entender de que si Jesucristo estaba sentado con ellos era porque quería traerlos hacia sí, no alejarlos y rechazarlos, no. Él quería que esas personas que estaban alejadas de Dios se acercasen a Dios. Por eso, tú que me estás escuchando, que quizás estás lejos de Dios, esta es la oportunidad para acercarnos a Él. Esta es la oportunidad para dejar esos miedos, esos temores y volvernos a Él. Muchos de nosotros tenemos tiempos difíciles. Ahí te dejo unas citas de la palabra para que las reflexiones. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Otra cita dice: sean valientes y firmes, no teman ni se asusten ante ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará. Deuteronomio 31:6. Otra cita: porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Segunda carta a Timoteo 1:7. Para Dios nada es imposible, nada. Lucas 1:37. Por último, la última cita: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién temblaré? Salmo 27:1. Entonces, no tengas miedo de acercarte a Dios, no tengas temores, porque el Señor te ayudará, el Señor te fortalecerá. Te enamorarás tanto del Señor que verdaderamente Él cambiará tu vida como cambió la de Mateo. Antes de continuar con esta reflexión, quisiera
contarte esta historia. De nada valen las obras externas si no se da el primer lugar a la oración íntima, nos dice un personaje anónimo. La primera vez que un sacerdote joven vio a la Madre Teresa de Calcuta, siendo el sacerdote recién ordenado, la madre le preguntó: ¿cuántas horas dedicas a la oración? Y él le dijo: yo pensaba que me iba a preguntar cuántas obras de caridad hacía. La madre le respondió: no, porque de la oración depende lo que tú hagas. Dios no mira las obras externas, sino nuestra voluntad y la unión que tengamos con Él. Sin oración, las obras externas no tienen valor. Las hermanitas se le quejaban a la Madre Teresa porque no tenían tiempo para hacer oración. 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde tenían. ¿Cuál era el problema? De que tenían muchos enfermos para atender. Entonces, a causa de tanto trabajo, no les daba tiempo para la oración. Entonces la Madre Teresa les dijo: ahora van a hacer 2 horas de oración por la mañana y 2 horas por la tarde, y verán que así sí les va a alcanzar el tiempo. Entonces, ya sabes, si a ti no te alcanza el tiempo para hacer tus tareas, tienes que hacer más oración, y Jesucristo te alargará tu tiempo para todo. Es necesario de que así como Mateo encontró ese gran tesoro y ya nunca lo dejó, la oración para nosotros va a ser el mejor modo en que nosotros conozcamos y nos enamoremos verdaderamente de aquella persona que nos ha llamado, de aquella persona a la cual nosotros seguimos, y por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Jesucristo y un Cristo crucificado, como nos lo dirá San Pablo. Vemos entonces que Mateo totalmente transformó su vida después del seguimiento de Jesús. El Papa Francisco nos dice a nosotros cuál es ese secreto de una vida dichosa. Él dice: reconocer a Jesús como Dios vivo, porque no importa saber que Jesús fue grande en la historia, no, importa el lugar que yo le doy en mi vida. ¿Cuál es el lugar que tú le has dado a Jesús en tu vida? Porque Mateo le dio el principal. Mateo dejó dinero, dejó posesiones, dejó amigos, dejó familia, lo dejó todo por seguir al Señor. ¿Qué estás dispuesto tú para seguir al Señor? Porque hoy todos nosotros entonces nos damos cuenta, con esta historia de Mateo, con esta historia que nos cuenta la Madre Teresa de Calcuta, que para mi percepción no conozco persona que haya hecho más obras, digamos, de caridad en esta tierra, en mi tiempo, pues, que conozco, porque por todos lados están esa comunidad que ella fundó, las Hermanas de la Caridad, haciendo el bien a miles, por no decir millones de personas en todo el mundo. Y es por eso que también nosotros estamos llamados a transformar nuestra vida, pero esa vida, no se te olvide, la transforma Jesucristo. Y cuando te dejas transformar por Él, es ahí cuando podemos nosotros hacer buenas obras. Mateo se dejó cautivar por el Señor. ¿Qué vio Mateo en Jesús que nos falta ver a nosotros? ¿Te acuerdas también en la conversión de San Pablo, cuando se cayó del caballo y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Se acuerdan de esa conversión de Pedro también? ¿Se acuerdan de esa conversión de Pedro? Cuando se dejó cautivar por el Señor, no habían pescado nada, y de repente el Señor le dice: rema mar adentro, tira la red a la derecha. Y con esa cantidad de peces, de pescados, le dice Pedro a Jesús: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesucristo le dice: no, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y así podemos continuar, pero la idea es que tú verdaderamente ese tesoro que tienes en tus manos lo descubras, lo valores, te dejes cautivar por el Señor. Es tiempo de que todos nosotros cambiemos, transformemos nuestra vida. Por eso hoy todos nosotros le decimos: Señor, bienvenido a mi vida. Hoy más que nunca te necesito para transformarme, para cambiar. Mira esa vida de pronto que llevas tú, ¿qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas transformar en tu vida? ¿Cómo puedes ser mejor persona? Tú no puedes estar viviendo de fiesta en fiesta, de rumba en rumba. Tú no puedes estar malgastando ese dinero que tienes en tus manos para tu familia, para tus hijos, para tu futuro. Piensa en grande, piensa en el futuro, no pienses únicamente en el ahora.
Hay momentos para disfrutar, para celebrar, pero hay momentos también para compartir en familia, para disfrutar en familia, para tener un paseíto en familia, para tenerse unos gustos en familia. No todos son los amigos, no todo es el licor, no. Hoy, ojalá valoremos la importancia que Jesucristo tiene en nuestra vida, y cuando dejamos que Jesucristo sea la persona principal, Él comienza a transformarnos totalmente. Déjate cautivar, déjate enamorar por el Señor y Él hará cosas grandes. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre. Y no se te olvide, dale like a la página de Facebook de Vitaminas para el Alma. En YouTube también estamos, en Vitamina Diaria para tu Alma. Dale like, síguenos, que cada día podamos hacer de esta comunidad de las vitaminas una comunidad más grande, una comunidad que se enriquece con este pequeño tesoro. Mírame.